Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este compendio noticioso. Estos son los titulares seleccionados para el día de hoy. Y luego hablaré como papagayo sobre estos titulares que están en el orden en que se van a discutir. El reformista Pezeshkian gana la elección presidencial en Irán y promete acercamiento con el occidente. Keir Starmer, ¿quién es el nuevo primer ministro del Reino Unido y qué ha prometido? Los encuestadores dicen que los izquierdistas franceses ganan la mayoría de los escaños en las elecciones y la falta de mayoría amenaza con un caos. Las campañas cibernéticas vinculadas a Rusia pusieron en el blanco a Francia. Su enfoque, los Juegos Olímpicos y las elecciones. La Unión Europea se desmarca de Orbán, asegurando que no tiene el mandato para reunirse con Putin. Ucrania derriba 21 drones Shahed rusos en Kiev y en otras 5 regiones del país. El ejército ucraniano se retira de posiciones. Rusia está más cerca de tomar una ciudad estratégica. Putin cree que Trump desea acabar con la guerra en Ucrania. Hezbollah lanza más de 200 misiles contra objetivos israelíes tras el asesinato de su comandante. Las FDI dicen que mataron a un operativo de alto rango de la Unidad de Defensa Aérea de Hezbollah. Israel, en un ataque aéreo contra escuela en Gaza, mata al menos 16. Armenia volverá este mes a acoger maniobras militares conjuntas con los Estados Unidos. Rusia está dispuesta a atender propuestas de la OCS para la paz en Ucrania, según Putin. El opositor ruso Kara-Murza fue trasladado a un hospital penitenciario. Taiwán detecta 36 aviones de guerra chinos alrededor de la isla. Alemania renuncia a base en Níger y limita cooperación. Joe Biden no comprende la realidad posterior al debate. Trump se desvincula del programa de gobierno ultraconservador Proyecto 2025. Clarence Thomas apunta a un nuevo objetivo: eliminar OSHA. Antes de casarse con Melania en el año 2005, ¿qué nuevos documentos hay de Trump y Epstein? Comencemos, que hay mucho que cubrir. Durante esta semana se celebraron por lo menos 2 votaciones para el liderato de 2 países y el liderato del Parlamento de Francia, donde 2 de estas elecciones fueron de gran importancia para Ucrania, que son la que se realizó en el Reino Unido y la que se realizó en Francia. El otro proceso eleccionario se realizó en el país de Irán. Pero recordemos que Irán es un país donde el verdadero líder no es su presidente, sino su líder religioso, el ayatolá. Con lo que tiene que ver con Irán, los medios noticiosos dicen que el 60% de la población que podía ejercer su derecho al voto no fueron a las urnas para emitir su voto. O sea, que solamente el 40% de la población votante ejerció su derecho al voto. Esta baja de participación en las urnas es histórica y es la más baja en toda la historia electoral de dicho país. Hoy todavía los analistas no han emitido sus opiniones finales de qué es lo que representa esto para el gobierno de Irán y para la figura del ayatolá. A mi entender, que soy una persona que no tengo ningún peritaje en estos asuntos eleccionarios, mi impresión es que el pueblo de Irán ha perdido toda fe en su gobierno y lo demostraron por su ausencia en las urnas, que a su vez significa que el ayatolá va a tener que pensar seriamente cómo puede recobrar la fe de su pueblo. Las elecciones en Irán tuvieron que ir a una segunda vuelta, donde la primera votación se hizo el 28 de junio y la segunda el 5 de julio. Ya en la madrugada del 6 de julio se declaró un ganador. Según Reuters, el nuevo presidente de Irán tiene el nombre de Masoud Pezeshkian. Este nuevo presidente de Irán, además de político, es un médico cirujano cardiólogo de ascendencia de Azerbaiyán,
y de la comunidad de los kurdos iraníes. Su esposa también es médico. Pezeshkian se considera en Irán como un reformista, donde posiblemente, como no es de línea dura religiosa, se espera que su mandato sea favorable para las mujeres del país y que por lo menos pueda eliminar la aplicación de la ley que obliga a las mujeres a tener todo el tiempo un yihad, que a su vez eso significa que eliminará al cuerpo de la policía moral, que golpea y detiene a toda mujer que en público no utilice un yihad. También alegadamente este señor se presentó como un líder que tiene el deseo de mejorar las relaciones con el occidente. Así que si nos dejamos llevar por su campaña política, se nos presenta un líder que va a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el país y que va a intentar reducir las tensiones con el occidente. Según lo que se interpreta hasta el día de hoy, se dice que el triunfo de este médico es una derrota para el líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei. Hay alegaciones de que estas elecciones fueron una farsa con millones de votos fraudulentos. Aparentemente, al nuevo presidente le espera una administración plagada de dificultades políticas y alegadamente el Ayatollah tiene que confirmarlo como presidente de Irán. O sea que el Ayatollah es el que tiene la última palabra y el que va a decidir si el nuevo presidente de Irán es un reformista alegadamente pro-occidente. Digo alegadamente porque la biografía escrita en Wikipedia de este señor dice que fue miembro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y que condena a los Estados Unidos de haber clasificado dicho cuerpo militar como una organización terrorista. Este señor ha dicho que el gobierno americano es un gobierno terrorista. Número 1. Si verdaderamente es un reformista, su vida puede estar en peligro, debido a que los ayatolás más poderosos de Irán se pueden sentir amenazados por una persona que puede cambiar el tipo de gobierno teocrático que tiene ese país. En Irán, en el presente, hay 31 ayatolás, incluido su líder máximo, el ayatollah Ali Khamenei, que controlan el gobierno y el comportamiento de la población. Y número 2, si es cierto que considera a los Estados Unidos como un país terrorista, entonces, en vez de que ocurra un acercamiento hacia el occidente, va a ocurrir todo lo contrario y por ende es posible que el apoyo a Hezbollah y a Hamas aumente. Como dice el dicho, por sus actuaciones se conocerá. O como está escrito en este libro titulado Refranes, Dichos y Expresiones de Puerto Rico de Carlos J. Febo, que creo que todo el mundo que esté relacionado con la isla de Puerto Rico y de otros países hispanos, ya que compartimos muchos refranes, debe tener este libro que lo venden en Amazon. Lo correcto es decir, según este libro, por sus frutos lo conoceréis. Y también hay otro refrán que dice, el pájaro se conoce por la churretada. Así que tenemos que esperar a ver quién es en realidad este nuevo presidente de Irán. Pero ahora regresemos a la charla. En el caso de Inglaterra, donde ahora el Partido Laboral dirigido por el señor Keir Starmer, que ahora reemplaza al primer ministro Sunak, por sus recientes expresiones, el Reino Unido continuará respaldando y apoyando al presidente Zelensky y a los ucranianos en su lucha contra el invasor llamado Rusia. Por ende, debido a que este compromiso del Reino Unido continúa, entonces debe continuar el mismo respaldo del Reino Unido a la OTAN, al fortalecimiento de la OTAN y al compromiso de Inglaterra de utilizar sus armas atómicas en la defensa de la OTAN si es necesario. De lo que se destila la causa de la derrota del partido de Sunak es el desmejoramiento de la calidad de vida en el Reino Unido y el desmejoramiento de los servicios esenciales, incluyendo los servicios médicos.
Incluido dentro del desmejoramiento de la calidad de vida está la empleomanía, la aparente reducción de los ingresos de la ciudadanía y el factor común que azota a toda Europa, que es una migración incontenible. El señor Starmer aparentemente pasó bastante tiempo oyendo las voces del pueblo y su misión en una oración es mejorar los servicios médicos, la educación, el costo de vida, prometiendo que va a intentar que los británicos puedan tener una mejor vida en un futuro. Él fue bien claro con los votantes, indicándoles que el país está en una condición precaria y por ende le va a tomar un tiempo poder rectificar las condiciones actuales del país producto de la gobernanza de su predecesor, el señor Rishi Sunak y el Partido Conservador. Aparentemente el pueblo ya se cansó de lo que ellos definen como una política caótica y llena de escándalos del Partido Conservador. El presidente Biden ya felicitó al nuevo primer ministro del Reino Unido. La pregunta que yo me hago es si el Reino Unido, ahora con este nuevo liderato, tratará de revertir el Brexit, que yo entiendo que es una de las causas del desmejoramiento de la economía y de la calidad de vida en el Reino Unido. Cuando usted esté viendo estas noticias, posiblemente ya hayan terminado las elecciones parlamentarias en Francia, donde muy posiblemente haya perdido el partido del presidente Macron, reduciendo su control del Parlamento y del país. Recordemos que la señora Marine Le Pen, del partido de extrema derecha, mencionó quitarle el poder al presidente Macron como comandante de las Fuerzas Armadas de Francia. La señora Le Pen, que será la candidata presidencial de su partido para las elecciones presidenciales del año 2027, apoya a Rusia en su invasión a Crimea, a Ucrania, se opone a las sanciones contra Rusia y se opone a toda ayuda para Ucrania. Así que su manera de pensar es muy similar a la del presidente de Hungría, el señor pro-Rusia llamado Viktor Orbán. Además, ella no quiere ser miembro de la OTAN y no quiere ser miembro de la Unión Europea. Para el mundo es bien importante las elecciones en Francia porque es un país nuclear, donde su líder electo tiene el control del armamento nuclear que sería utilizado si la OTAN entra en un escenario de ser el blanco de un ataque nuclear. Recordemos que en Europa las armas nucleares que se supone que sirvan el propósito como deterrente, particularmente contra Rusia, son el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Relacionado a lo anterior, Prensa Social informa que se está desarrollando una campaña masiva contra el presidente Macron para aparentemente afectar las elecciones en Francia, donde están participando una cantidad de hackers utilizando miles de cuentas falsas en las redes sociales, utilizando herramientas como la inteligencia artificial para crear material escrito y visual en contra del presidente de Francia, para que gane el partido que más le conviene a Rusia, ya que estos hackers, según la información obtenida, son de Rusia. Aparentemente la plataforma social que más están utilizando es la favorita de los rusos, que es Telegram, pero pueden estar utilizando otras plataformas sociales que me imagino que sea X, que regula muy poco su contenido. De lo que se puede interpretar del artículo, Rusia estaría con esta campaña cibernética apoyando el partido ultraderechista de la señora Marine Le Pen. En la campaña en las redes sociales se incluye mostrar escenas ficticias de la Torre Eiffel con franceses muertos dentro de féretros por culpa del presidente Macron y de su apoyo al gobierno de Ucrania. Esta campaña incluye poner estrellas de David en cientos de paredes a través de París y mostrar franceses con las manos ensangrentadas. Si Rusia está llevando a cabo una campaña en las redes sociales en su intento de tener un gobierno prorruso en control de Francia o un gobierno que esté en contra de ayudar a Ucrania,
Usted puede estar seguro que está haciendo lo mismo en los Estados Unidos. Sobre las elecciones parlamentarias en Francia, a las 3 de la tarde, hora del Atlántico, el partido con más votos para las sillas del Parlamento era el partido de izquierda. En segundo lugar, el partido céntrico del presidente Macron. Y en último lugar, el partido de la extrema derecha. Así que el llamado del que hubiese sido el próximo primer ministro de Francia, el señor Mardella, del partido de la derecha, de no permitir que ganara el partido de izquierda, fracasó por completo, aunque dice que su partido de derecha sigue ampliando su poder político. Como quiera, aparentemente Putin obtuvo la victoria que esperaba, ya que el partido de extrema izquierda, liderado por el señor Jean-Luc Mélenchon, está en contra del acuerdo de seguridad con Ucrania, que le provee ayuda militar al presidente Zelensky. Mélenchon prefiere una posición no alineada que implica ser neutral en dicho conflicto. La otra victoria de Putin es que debido a que la derecha y la izquierda tienen posturas en contra de la participación de Francia en la guerra en Ucrania, ambos partidos en el Parlamento pueden bloquear el gobierno del presidente Macron, cancelando las ayudas prometidas por Francia al presidente Zelensky. Así que Putin es el gran ganador y Zelensky es el gran perdedor. Hablando de Víctor Orbán, ya sabemos que el lunes 1 de julio fue nombrado por los próximos 6 meses como presidente del Consejo de la Unión Europea, donde ya el martes estaba en Ucrania solicitándole al presidente Zelensky que coordine con Rusia un alto al fuego para acelerar el proceso de paz. El presidente Zelensky, como dice el dicho, de forma diplomática le dijo que se fuera a freír espárragos. Víctor Orbán viajó a Moscú el 4 de julio y se reunió con el presidente Putin, donde alegadamente hablaron sobre cómo lograr la paz en Ucrania. Pero Putin hizo hincapié que se tienen que cumplir todos los requisitos que él ha planteado para dicha paz. Que repito, por enésima vez, todo el territorio de las provincias de Gerson, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk son territorio y propiedad de Rusia, más una Ucrania totalmente desarmada, más que nunca Ucrania podrá ser miembro de la OTAN, más que los rusos tienen que tener trato especial en Ucrania, y un nuevo gobierno pro-Rusia, donde, como les he dicho antes, esto es una rendición. Víctor Orbán hizo estos viajes presentándose a nombre de la Unión Europea en su cargo como nuevo presidente del Consejo de la Unión Europea, donde automáticamente los ministros de la Unión Europea le dieron la espalda. Y la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, criticó las acciones por parte del señor Víctor Orbán, donde además la presidenta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, también criticó el descaro del señor Orbán de presentarse particularmente en Moscú. La posición de Víctor Orbán es una posición temporal de 6 meses, mientras que la posición de la presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo son posiciones electas que tienen una duración similar a la presidencia de un país. Mi opinión es que si Víctor Orbán, actuando solo en representación de la Unión Europea, continúa con el mismo comportamiento, podría ser suspendido de su presidencia. Mientras Víctor Orbán estaba visitando Ucrania, durante esta semana se reportó que los ucranianos fueron exitosos en derribar 21 drones lanzados contra la capital de Ucrania y otras 5 regiones del país. Uno de estos drones no pudo ser interceptado. Este ataque, que se realizó el miércoles, le quitó la vida a 6 civiles, entre ellos una mujer de 60 años de edad. Los equipos de rescate indican que continúan encontrando cuerpos de civiles sin vida debajo de los escombros de los ataques anteriores. Recuerden que estas muertes son de civiles, porque no se está reportando cuántos soldados ucranianos están falleciendo
en el campo de batalla, y tampoco los rusos están informando cuántos de sus soldados han fallecido en el frente de batalla. Hablando del campo de batalla, una noticia indica de que el ejército ucraniano se retiró de posiciones a las afueras de la ciudad de Chasiv Yar, cercana a la ciudad donde fallecieron miles de mercenarios de Wagner Group el año pasado, llamada Bakhmut, donde en las batallas para conquistar a Bakhmut, el señor Yevgeny Prigozhin indicó que sobre 25,000 mercenarios fallecieron. Y fueron estas batallas por esta ciudad que iniciaron su disputa contra el Ministerio de la Defensa de Rusia. La conquista de la ciudad de Chasiv Yar por parte de Rusia es otra de estas conquistas donde los rusos han ocupado una ciudad que han dejado completamente en escombros. Sobre la guerra en Ucrania, el presidente Putin dijo que no duda que el expresidente y aspirante a Casa Blanca, el republicano Donald Trump, es sincero cuando habla del deseo de poner fin a la guerra en Ucrania. Dice que no conoce las propuestas de Trump, pero que no duda de que habla con sinceridad y que apoya eso. Y volvemos a lo anterior. Putin ha dicho claramente que es lo que él quiere para que se declare paz en Ucrania. Y por la manera que se ha comportado Donald Trump durante todo este tiempo, se cae de la mata por sus actuaciones, donde él controla la Cámara de Representantes, aunque no sea el presidente, optará por la suspensión de toda ayuda militar y financiera hacia Ucrania, donde él debe tener una vendetta contra Zelensky por no haberle facilitado fango relacionado con Hunter Biden. Cambiando ahora de localización geográfica, viajemos al Medio Oriente. Al finalizar la semana laboral, se reportó que Hezbollah lanzó más de 200 misiles contra objetivos en territorio de Israel, tras la muerte de uno de sus comandantes, el señor Mohammad Niamah Nasser, comandante de la ASIS de Hezbollah. Este señor fue eliminado por las Fuerzas Armadas de Israel por alegadamente participar en ataques terroristas antes y después de los ataques de Hamas del 7 de octubre desde Gaza. Este es el segundo comandante eliminado de Hezbollah en los pasados 30 días, donde fue eliminado el comandante Sami Taleb Abdullah, donde en aquella ocasión también Hezbollah lanzó un sinnúmero de cohetes a suelo de Israel. Según la noticia, Israel pudo interceptar algunos de los cohetes lanzados desde el Líbano, y el único daño en territorio de Israel fueron fuegos forestales, que fueron extinguidos por bomberos de Israel. Israel inmediatamente contestó el ataque lanzado por Hezbollah contra zonas en Galilea, enviando sus aviones que impactaron, según Israel, una estructura militar y 3 sitios de infraestructura terrorista. Aparentemente hasta ahora no hay víctimas israelíes por los cohetes lanzados desde el Líbano. La noticia indica, y recuerden que yo siempre les he dicho que yo no sé quién está contando, pero según las autoridades de Israel, sus fuerzas armadas han matado a más de 300 combatientes de Hezbollah y a unos 90 civiles, mientras que en el bando de Israel han fallecido 18 soldados y 10 civiles. Una noticia muy similar a la que acabo de decir indica que las Fuerzas Armadas de Israel también le quitaron la vida a un oficial de alto mando que era comandante de una unidad de defensa aérea llamado Maitam Mustafa al-Attar. Según el medio noticioso TASS de Moscú, este comandante había viajado varias veces a Irán para ser entrenado. La causa que dio Israel para llevar a cabo esta operación de eliminación fue la misma, que dicho miembro de Hezbollah participó en ataques terroristas antes y después de los ataques de Hamas del 7 de octubre. En Gaza, aviones de Israel atacaron una escuela donde se reporta que fallecieron por lo menos 16 personas y que hay decenas de heridos.
Esta era otra escuela que estaba brindando refugio a miles de palestinos que han sido desplazados de diferentes sectores de la Franja de Gaza. La versión de Israel es que ellos atacaron estructuras en el área de la escuela Al-Youni, que estaban siendo utilizadas por Hamas. Un video en esta escuela, que está en la zona del campamento de refugiados, conocida como Nuseirat, muestra escenas de adultos y niños gritando entre los escombros. Según un testigo, habían niños en la escuela en el momento del ataque de Israel. Según la agencia de noticias BBC, en ese edificio que estaba siendo utilizado como refugio, habían unas 7,000 personas. Por otro lado, se informa de que 10 personas fallecieron en un ataque aéreo contra una casa en ese campamento de refugiados. Yo supongo que el lunes 8 de julio se estará dando información adicional de cuántas personas verdaderamente murieron en este ataque aéreo. Se alega que esta escuela era parte de las localizaciones dentro de Gaza que son administradas por las Naciones Unidas. Ahora viajemos al país de Armenia, que como ustedes saben, les indiqué hace unos programas atrás que se estaba separando del Pacto de Mutua Protección, que es una especie de mini OTAN de Putin con los países que quedan en esa región, que una vez fueron parte de la Unión Soviética. En una actividad que naturalmente va a causar la furia de Moscú, Armenia estará llevando a cabo a mediados del mes de julio unos ejercicios militares conjuntos con los Estados Unidos, de nombre Eagle Partner 2024, o en español, Compañero Águila 2024. Estos ejercicios militares incluyen actividades para intentar estabilizar las relaciones entre los países en conflicto. O sea que supongo que están hablando de Azerbaiyán y de Armenia para el mantenimiento de la paz. Recuerden que yo les indiqué a ustedes en un programa anterior cómo una personalidad de la televisión rusa en su programa propagandista insultó a los armenios de diferentes maneras, catalogándolos como humanos inferiores, y que era un insulto que se atrevieran a salirse del Tratado de Seguridad Colectiva de Putin. En ese programa les indiqué que Moscú, a través de la República de Belarus, le facilitó armas modernas al gobierno de Azerbaiyán para su conquista de Nagorno-Karabaj y su posible conquista del país de Armenia. O sea, que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva traicionó a los armenios. Cerca de Armenia, en el país de Kazajistán, se está celebrando la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, una organización fundada por China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán en el año 2001. Esta organización originalmente se hizo para crear un círculo de amistad donde no fuese necesario tener tropas protegiendo las fronteras, porque todos estos países son amigos. Más tarde, en el año 2006, se convirtieron en una especie de bloque militar alegadamente enfocados en enfrentarse contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo interno. En el caso del separatismo, esto significa que si una región de uno de estos países se quiere convertir en un estado autónomo, los miembros de esta organización van a intervenir, supongo que con armas, para impedir que dicha región se convierta en soberana. O sea, basado en que es una organización para impedir el separatismo. Si Dagestán, que es una región rusa primordialmente de musulmanes, quiere ser soberana, los países miembros de la OCS se unirán a Rusia para impedir que dicho país sea independiente. Para mí es curioso que el tema discutido en la Organización de Cooperación de Shanghái esté concentrado en Ucrania y no esté concentrado en la reciente actividad de ISIS-K en Dagestán y en Rusia.
La pregunta que nos tenemos que hacer es si en estos momentos esta organización ha evolucionado para convertirse en otra OTAN, ya que en esta reunión el señor Vladimir Putin está pidiendo la cooperación para solucionar el conflicto en Ucrania y volvió a hablar del mundo multipolar, cuando verdaderamente está hablando del mundo controlado por Rusia. Y de seguro que China lo que piensa es en un mundo controlado por la mega potencia económica llamada China. Putin, para mí, de forma hipócrita, dijo, y cito: Rusia siempre ha abogado y aboga por una solución política diplomática de la situación en Ucrania. Una crisis que surgió a consecuencia de la política absolutamente grosera de Estados Unidos y sus satélites. Una curiosidad que vi en un video filmado en Kazajistán, que es donde se celebra esta reunión, es que turistas rusos estaban entrando con vehículos con el símbolo de Z, que es el símbolo que utilizan las Fuerzas Armadas de Rusia en su invasión contra Ucrania. Los ciudadanos de Kazajistán le arrancaron y le borraron los símbolos de Z a los vehículos de los rusos, insultándolos y diciendo que no eran bienvenidos en Kazajistán, donde los rusos turistas dijeron en su defensa que ellos eran rusos y que los ciudadanos de Kazajistán respondían a Rusia y que se arrepentirán por rechazarlos. O sea, le estaban diciendo a los ciudadanos de Kazajistán que eran inferiores y que en Kazajistán los que mandan son los rusos. En otras noticias, como ustedes saben, a principios del año falleció el señor Navalny en una prisión rusa alegadamente por cuestiones de salud, donde en la misma prisión se encontraba otro rival político de Putin llamado Kara-Murza. Se informó al final de esta semana que el señor Kara-Murza ha sido transferido a un hospital penitenciario y se ha bloqueado su comunicación con sus abogados y con su esposa. Se desconoce la condición por la cual este preso político tuvo que ser llevado al hospital y se teme que sea otro envenenamiento, ya que sobrevivió 2 envenenamientos en el pasado. Como ustedes saben, el señor Navalny también fue envenenado, donde el sospechoso de autorizar todos estos envenenamientos, no solo en Rusia, sino también en Inglaterra y en Ucrania, está en el Palacio Presidencial de Moscú, donde reside el señor Putin. Viajando ahora a la zona de Asia, como ustedes saben, China se comprometió a continuar de forma constante la presión contra Taiwán, utilizando sus fuerzas armadas, particularmente desde que ganó el nuevo presidente de Taiwán, que es pro independencia. Se informó que al finalizar de esta semana, los sistemas de defensa de Taiwán detectaron 36 aviones de guerra de China que rodearon la isla. Además, se detectaron 6 buques de guerra que también rodearon la isla. Esto ocurre luego de que la Guardia Costera de China tomara posesión de un barco de pesca de Taiwán cerca de las islas Kinmen, frente a la costa de Quanchu, donde estas islas, a pocas millas de la costa de China, son parte de Taiwán, y por ende Taiwán reclamó la devolución del barco pesquero y de su tripulación. Algo que naturalmente no va a ocurrir, porque para China esas islas son de China, esas aguas son de China, ese barco pesquero es de China y los pescadores son ciudadanos de China. Viajando ahora al continente africano, en el país de Níger, que como saben las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están desalojando por completo su base aérea, donde llevaban a cabo operaciones para contrarrestar las actividades de los grupos terroristas extremistas en la zona de Sahel. Se informa que también Alemania va a estar retirando todas sus tropas, dejándole disponible su base militar aérea a las autoridades locales, o sea, a los rusos. Su retirada se va a completar el mes que viene, o sea, en agosto.
Alemania va a intentar mantener relaciones diplomáticas con el gobierno de Níger, pero cancela todo programa y ayuda militar. Por lo que puedo leer, mi percepción es que todos estos países gobernados por juntas militares o por un autócrata que han decidido optar por la presencia de los mercenarios de Wagner Group y la presencia de soldados rusos, el caos se está apoderando en las aldeas del país, porque ya no hay nadie intentando proteger a la población civil de los terroristas. Solo hay que mirar a la República del Congo, donde en estos momentos grupos terroristas están haciendo lo que les da la gana con el pueblo. En los Estados Unidos, el presidente Joe Biden se aferra a continuar en su campaña política en un mar de opiniones donde algunos demócratas lo apoyan y otros demócratas le dicen que es tiempo de pasar el batón. O como dice el dicho, es hora de colgar los guantes. El problema con el Partido Republicano es que durante estos 4 años no preparó un sustituto para el presidente Biden. Y a su vez, el presidente Biden mantuvo a la vicepresidente Kamala Harris prácticamente fuera de los medios noticiosos, a diferencia de otros presidentes que le daban tareas visibles a sus vicepresidentes para que fueran candidatos potenciales en un futuro a la presidencia. Biden hoy es presidente porque el presidente Obama no lo mantuvo encerrado en el sótano o en las tareas asignadas al vicepresidente, donde una de ellas es ser el presidente del Senado. O sea que si usted no lo sabía, Kamala Harris y todo vicepresidente es el presidente del Senado, sin poder de voto, a menos que haya un empate. Por otro lado, el expresidente Donald Trump se desvincula del proyecto 2025 formulado por Heritage Foundation, que si usted busca en Wikipedia conocerá que se organizó bajo la administración republicana de Nixon y que desde entonces sirve como un centro de análisis y de ideas para el Partido Republicano, donde Trump dijo que no conoce a esa gente, que no conoce a dicha organización, que no conoce quién está detrás de dicha organización y que no conoce el proyecto 2025, pero al mismo tiempo dice que está de acuerdo con algunas de sus ideas, pero que otras ideas son descabelladas. O sea, o conoce o no conoce, pero como él mismo se contradice, porque dijo que conoce lo que plantean y por ende está de acuerdo con algunas posturas del proyecto 2025, se cae de la mata que vuelve a mentir. Como les indiqué anteriormente, este proyecto tiene el tipo de gobierno que el señor Donald Trump desea, con todas las agencias de gobierno a sus pies, particularmente con las que quiere venganza, que son el FBI y el Departamento de Justicia. Como dice el dicho, el mentiroso compulsivo siempre se delata. Pero llegue usted a sus propias conclusiones. Miremos el mensaje que puso el señor Donald Trump en su red social Truth Social. Y cito: yo no sé nada del proyecto 2025. No tengo idea de quién es la persona detrás de él. Estoy en desacuerdo con algunas de las cosas que ellos dicen. Y otras cosas que ellos dicen son absolutamente ridículas y abismales. Cualquier cosa que ellos hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos. Cierro la cita. Y ahora oigamos al señor Donald Trump cuando habló en una de las actividades de esta fundación, donde él alega que él no conoce absolutamente nada de esta fundación. Your organization is named the Heritage Foundation because you understand that our glorious heritage is the foundation of everything we hope to achieve, which is why we need the help of the Heritage Foundation and everyone here tonight to get our tax cuts through the House, through the Senate. A esto tenemos que añadir que la Fundación Heritage quiere localizar a 25,000 personas completamente leales a Donald Trump dentro del gobierno federal para impulsar el proyecto 2025. Oigamos a su presidente
el señor Roberts. As my friend and colleague Paul Dans before talked about briefly, our Project 2025 has developed a comprehensive policy agenda, but even more importantly, recruiting people, 20,000 people to go into the next administration, hopefully, to help take back this country for you and for your audiences. En otras noticias, me llama la atención que el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, se haya expresado indicando de que la agencia de OSHA de los Estados Unidos, que es la agencia que se encarga de la seguridad ocupacional y la salud de los empleados en todos los trabajos y toda área de trabajo, y se asegura que el patrono le provee a sus empleados el equipo de protección que necesita para su tarea, y que no trabaja en condiciones infrahumanas ni expuestos a químicos que le pueden causar la muerte. Este juez dice que esta agencia gubernamental es inconstitucional. O sea que para él, la Constitución en ninguna parte dice que el gobierno tiene que velar por el bienestar de sus ciudadanos. Pero para él, la Constitución sí dice, donde nadie sabe dónde es que dice que un presidente goza de una inmunidad prácticamente universal. Actualmente hay unos casos en cortes que retan la autoridad de OSHA, donde de forma conveniente, cuando la Corte Suprema decidió anular el protocolo Chevron, en estos casos sobre OSHA, el juez puede decidir sin la participación de los peritos de esa agencia. Así que la Corte Suprema se autorizó a tomar decisiones sobre OSHA y cualquier otra agencia sin consultar con los peritos de dicha agencia. Si estos magnates industriales se salen con la suya, porque ahora tienen a los jueces del Tribunal Supremo como compinches, donde no se considera un delito que le den regalos millonarios a estos jueces, volveremos a los tiempos donde el empleado tenía que comprar su propio equipo de seguridad, porque el patrono no tenía absolutamente ninguna obligación de velar por la seguridad de sus empleados. Dicho de una manera más cruda, el patrono podría tratar a sus empleados como los esclavos que llegaron a las Américas en el siglo XVI. Para terminar esta charla, volvemos al tema de Jeffrey Epstein, hablando de nueva información que he leído y que ha surgido de las transcripciones hechas públicas el lunes, 1 de julio, donde dichos documentos mostraron un trato completamente preferencial para el señor Epstein, donde es un total misterio quiénes fueron los poderosos que lograron tal trato especial para su condena en el año 2008. Como ustedes saben, yo les mencioné que hubo un intento de paralizar que se hicieran públicas estas transcripciones, ya que un artículo menciona que se solicitó una audiencia o vista judicial la semana después o esta semana que comienza para tocar el tema de revelar estos documentos. Pero como ya estaba autorizado publicar dichos documentos por el gobernador DeSantis, el juez Delgado no esperó ni un solo minuto para que el mundo conociera el contenido de estas transcripciones. Además de lo que he dicho en resúmenes anteriores, como parte de la evidencia habían libretas de mensajes telefónicos que indican que antes de casarse Trump con la señora Melania en el año 2005, Trump llamaba regularmente a Jeffrey Epstein y al señor Jean-Luc Brunel. También se desprende de los documentos que el nombre de Trump aparece 7 veces en los registros de vuelo del jet privado de Epstein. Además que Epstein voló en el avión de Trump con una joven de edad indeterminada y que niñas que Epstein traficaba trabajaban en Mar-a-Lago. Bajo muchos cuestionamientos e irregularidades en la prisión, el señor Jeffrey Epstein falleció en agosto 10 del año 2019 por alegadamente suicidarse ahorcándose. Y el señor Jean-Luc Brunel, identificado como una de las personas que traficaba con estas muchachitas con Epstein, fue arrestado en Francia,
donde falleció de la misma manera que Epstein, ahorcándose en su celda. Los expedientes con los nombres Donald Trump, Jeffrey Epstein y el señor Jean-Luc Brunel estaban en un archivo con el título El Triángulo. Lo voy a repetir. Los nombres de Donald Trump, Jeffrey Epstein y Jean-Luc Brunel estaban en un archivo con el título El Triángulo. Y ya llegamos al final de esta charla, donde me estoy quedando sin voz. Gracias por su presencia. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.